¿Qué significa Yitro? Yitro es el nombre del suegro de Moshe. Y es interesante que una persona que antes era de origen pagano tenga un nombre dentro de las parashot del ciclo de la Torah. ¿Por qué? Porque fue una persona buena que incluso aconsejó a Moshe en un momento dado y se convirtió al Eloah de Israel. Entonces Yitro es el suegro de Moshe, que en las Biblias cristianas aparece como Jetro. De hecho es uno de los varios nombres que tiene, porque no es el único nombre que tiene. ¿Qué clase de leyes del Eterno juzgaba Moshe antes de haber recibido la Torah? Lo que juzgaba Moshe eran asuntos en los cuales el pueblo necesitaba alguna orientación, en los cuales tenía dudas. Por supuesto, no se había recibido la Torah, pero Moshe tenía la suficiente iluminación del Eterno como para poder responder a los requerimientos del pueblo. La Torah no dice qué clase de leyes, pero lo más seguro era que eran asuntos relacionados con requerimientos de las personas que no tenían cómo solucionarlas porque no sabían cómo hacerlo. ¿Qué significa santo? La palabra santo significa apartado. En este caso, apartado para los propósitos del Eterno, para andar en santidad, para andar de una forma diferente de las demás personas, de las demás naciones. Santo significa, por tanto, en cierta forma, escogido para cumplir los propósitos del Eterno, que están todos revestidos de santidad, que están todos revestidos de seguir lo que está escrito en la Torah, que de hecho es santa. ¿Qué son otros dioses? Otros dioses son personas o cosas intangibles que se ponen en lugar del Eterno. Me explico. Hay personas que dependen de su fama, de su dinero, de su posición social para resolver sus problemas, pero nunca piensan en el Eterno. Por supuesto, antiguamente también otros dioses podían ser objetos de oro o de plata o de cualquier material que la gente adoraba. Pero otros dioses en general son cosas o personas que se ponen en lugar del Eterno. Hay personas que tienen mucho apego, por ejemplo, a ciertas personas como familiares, o como el gerente de una compañía, o como personas de ese estilo que parecieran tener mucho poder como para ayudarle a las personas, pero en realidad todo lo que tenemos proviene del Eterno. Por lo tanto, cualquier cosa o persona que pongamos entre el Eterno y nosotros se convierte en otro Dios. ¿Por qué hasta ahora el Eterno pone el Shabbat como mandamiento? Digamos que lo pone dentro de la Torah, porque el Shabbat existía desde el comienzo mismo de la creación. El séptimo día fue una creación especial del Eterno, pero ahora está puesto dentro de la Torah como un mandamiento para que el pueblo de Israel lo cumpla, siendo luz a las naciones para que los demás también lleguen a cumplirlo como el Eterno siempre lo deseó. Entonces, el Eterno lo pone ahora como mandamiento, pero destinado al pueblo de Israel, en el cual iba a ser una señal perpetua entre él y su pueblo. ¿A qué se refiere no robar? De acuerdo con lo que enseñan los sabios de Israel, en el sentido de que los primeros 5 mandamientos se refieren a nuestra relación con el Eterno, y los otros 5 a la relación con el prójimo. Me refiero a los 10 mandamientos de las tablas. El mandamiento de no robar tiene que ver más con no secuestrar, que es un pecado gravísimo. Y ellos, los sabios, dicen que se trata de no secuestrar porque en otras partes está establecido el mandamiento de no robar objetos, de no robar posesiones de las personas. Entonces, en este caso se refiere a no secuestrar, que es un pecado muy grave dentro del pueblo de Israel.
¿Por qué Yitro dejó a Moshe? Yitro dejó a Moshe, según los sabios de nuestro pueblo, para ir a enseñar Torah a su pueblo, a los midianitas. No lo dejó porque estuviera aburrido de la fe en el Eterno, sino porque más bien, sabiendo de todas las maravillas que el Eterno había hecho con Israel, quería compartirlas con la gente de su pueblo para ver si algunos de ellos o todos se convertían al Eterno. ¿Por qué para santificarse los hombres no podían estar con sus mujeres? Lo que pasa no es que fuera algo pecaminoso, sino más bien que eso era un factor de distracción para que los hombres dedicaran su atención, por lo menos en aquel momento, a lo que el Eterno estaba por darles. Entonces, estar con las mujeres les iba a quitar la atención en los propósitos del Eterno para aquel momento. ¿Por qué las personas son capaces de postrarse ante lo que no es el Eterno? Esto es terrible, es una forma de idolatría muy grande, pero es la verdad. Son capaces de postrarse porque creen que además del Eterno existen otros entes, o sea, en realidad otros dioses que son capaces de satisfacer sus necesidades. Esto es una de las peores formas de idolatría. Que las personas sean capaces de postrarse no significa que sus dioses les puedan responder. ¿Cuál es la diferencia entre matar y asesinar? ¿Qué es lo que dice el mandamiento? La diferencia entre matar y asesinar es muy sencilla. Matar tiene que ver con cumplir un precepto de quitarle la vida a alguien que el Eterno ordena, y eso es algo que es ordenado para los jueces de Israel, no para cualquier persona. Asesinar es cuando una persona toma venganza por su propia mano y le quita la vida a otra persona. Este es un pecado, matar no. Matar, por ejemplo, sucede en las guerras. Si una persona mata a otra, está defendiendo su integridad, está defendiendo su país o algo de este estilo. En cambio, cuando se asesina, se hace a sangre fría, se hace en forma premeditada y se hace muchas veces por venganza, que es lo que el Eterno no quiere. El mandamiento, entonces, dice es no asesinar, porque como lo hemos dicho, matar es algo que está establecido para que lo ejecuten los jueces de Israel. ¿Es cierto que hay unos mandamientos relacionados con el Eterno y otros con el prójimo? Definitivamente sí. Mandamientos relacionados con el Eterno, por ejemplo, no cometer idolatría, actos de idolatría o hacer imágenes, porque eso atenta directamente contra nuestra relación con el Eterno. O blasfemar, por ejemplo, el Eterno no lo permite a su nombre, o tomar su nombre en vano, por supuesto eso está relacionado con el Eterno. Y relacionados con el prójimo, como no robar, no asesinar, no hablar falso testimonio y otras cosas. Entonces, esto siempre se va a cumplir, o hay mandamientos que son contra el Eterno, o que son contra el prójimo. En realidad todos los mandamientos están relacionados con el Eterno. De hecho, cuando se peca es directamente contra el Eterno. Por supuesto que también se puede pecar contra el prójimo. Los sabios de Israel dicen, de hecho, que las 2 tablas tienen 10 palabras, de las cuales 5, las primeras, están relacionadas con el Eterno y las otras 5 con el prójimo. ¿Qué significa reino de sacerdotes? Para entender esto debemos saber qué significa reino. Un reino es un conjunto de personas donde hay un rey y donde hay otras personas que le sirven. En el caso del reino de sacerdotes que dice el Eterno que va a ser Israel, va a ser precisamente el pueblo de Israel quien va a ser un conjunto de sacerdotes, que son personas que sirven de mediadores entre el Eterno y las demás personas. Por lo tanto, Israel va a ser un pueblo que va a servir de mediador entre el Eterno y las demás personas, no por ningún mérito, sino porque el Eterno lo escogió. Y esto implica que el pueblo de Israel deberá tener siempre un nivel de santidad mucho más alto que todas las demás naciones de la tierra para que pueda cumplir su papel en forma idónea. En ese momento, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes, antes de que pasaran a ser los levitas, eran los primogénitos. Pero después
de haber pecado en el tema del becerro de oro, la tribu que se adhirió al Eterno fue la tribu de Leví, y por eso fueron designados como la tribu que iba a ejercer el sacerdocio dentro del pueblo de Israel. ¿Qué significa pronunciar el nombre del Eterno en vano? Significa pronunciarlo en circunstancias inútiles que no llevan absolutamente a ningún lado y que no sirven para solucionar nada de nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, si nos damos un golpe y pronunciamos el nombre del Eterno, eso es vano. O si utilizamos el nombre del Eterno para cosas tan vanas como cosas como apuestas, como otro tipo de cosas, también es vano. En fin, tiene que ver con utilizar el nombre del Eterno para cosas que no son santas. Esto es un pecado muy grande delante de la presencia del Eterno. ¿Qué es codiciar? Codiciar es desear en forma casi que enfermiza lo que tienen las demás personas que nosotros no tenemos. Codiciar es desear lo que quizá no necesitamos. Es en cierta forma atentar contra la misericordia que ha tenido el Eterno en nuestras vidas, concediéndonos mucho más de lo que nosotros nos merecemos. Por eso es que codiciar es un pecado tan grande y está dentro de las 2 tablas de la ley. Es un pecado grande que atenta contra la santidad del Eterno y que dice de nosotros que no estamos conformes con lo que el Eterno nos ha dado. ¿Acaso la esposa de Moshe no estuvo con él en la salida de Misraim? ¿Y por qué dice Yitro que los hijos de Moshe eran de su esposa? Dice, sus hijos. Bien, mientras Moshe tuvo la gran labor de ir varias veces donde el faraón para tratar de lograr que él dejara ir al pueblo de Israel hacia el desierto, la esposa de Israel aparentemente permaneció con su padre, con Yitro, con el suegro de Moshe. Por eso cuando Yitro sale al encuentro de Moshe, le dice, vengo con tu esposa y sus 2 hijos. Ahora bien, ¿cómo así sus 2 hijos? En cierta forma, se podría decir que la Torah honra a Sífora, la esposa de Moshe, en cuanto a la crianza de los hijos, porque mientras Moshe tuvo que estar al frente del pueblo de Israel, fue su esposa quien se encargó enteramente de la crianza de sus hijos. Por eso es que se dice en ese pasaje, vengo a ti con tu esposa y sus hijos, sus 2 hijos, porque ella fue quien más estuvo al frente de ellos, al frente de su crianza, porque Moshe tenía que estar dedicado a los asuntos del pueblo de Israel, como era el designio del Eterno. ¿Se puede honrar a los padres aunque sean personas muy difíciles de tratar? Por supuesto que sí. No se trata de tener una estrecha relación con los padres, porque muchas veces una estrecha relación puede llegar incluso a irrespetos y a malos tratos. Más bien, honrar a los padres tiene que ver con luchar por sus necesidades básicas, tratar de ayudarles en lo necesario que ellos requieran y, por supuesto, si es posible, darles el mejor trato. Pero cuando no es posible darles ese mejor trato por causa de que ellos son difíciles, entonces, en la distancia, se pueden hacer cosas por ellos, como velar por su manutención, su salud, su comida, su vestido, si eso es lo que se puede hacer. Entonces, honrar se trata de un asunto más que de trato diario, de algo más grande, que es velar por su bienestar en todo momento.